Todo el que de alguna manera es religioso cree tener parte en el reino de Dios, pero no es así. No es suficiente con ser un buen religioso. Se puede ser un buen religioso y estar muerto en delitos y pecados. Muertos en delitos y pecados es una condición espiritual que determina la aptitud negativa de una persona ante el evangelio del reino de Dios. Es el estado en el cual es engendrado naturalmente todo ser humano después que Adán y Eva fueron expulsados de la presencia de Dios. Es lo que teológicamente se ha denominado muerte espiritual. Este es el estado en el que se encuentra toda persona antes de creer el Evangelio. El estado espiritual de quienes aún no participan de la herencia de los santos. Leamos el texto bíblico que menciona este estado y observemos un poco más lo que dice. Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3. Dice la Escritura: y Él os dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales andaban en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, de acuerdo al príncipe del poder del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros, Pablo se incluye, vivíamos en otro tiempo, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Estamos contemplando los 3 primeros versículos de esta porción. Vamos a detenernos una vez más en estos primeros versículos de esta porción de la carta, propiamente del capítulo 2 de la carta que el apóstol San Pablo escribió a la iglesia que estaba en Éfeso. Estamos considerando esto bajo el tema general, la herencia de los santos. El título, bendiciones presentes, y el subtítulo, la regeneración. La regeneración es la primera bendición aplicada al ser de un individuo por los méritos del sacrificio del Señor Jesucristo. La regeneración es la primera operación que Dios el Padre hace en el ser de quienes quiso hacer aptos para que participaran de la herencia de sus santos. Según Efesios capítulo 2, versículos 1 al 10, con esta operación Dios el Padre salva del estado espiritual en el que llegamos al mundo. Ese estado, el apóstol lo denominó muerte en delitos
y pecados. Y esa no es una concepción filosófica, es una revelación divina. Y como ya he dicho, es la condición en la que llega todo ser humano a este mundo y en la que se encuentra hasta el momento en que Cristo se encuentre con él y le dé vida. ¿Qué es estar muertos en delitos y pecados? Miren el texto, por favor, el que leímos, versículos 1 al 3 del capítulo 2 de la carta del apóstol a los Efesios. Estar muertos en delitos y pecados es igual a estar siguiendo la corriente de este mundo. Y estar siguiendo la corriente de este mundo es andar conforme a la voluntad del príncipe de la potestad del aire. Andar conforme al príncipe de la potestad del aire es andar haciendo la voluntad de los pensamientos de la carne. Y hacer la voluntad de la carne es igual a ser hijo de desobediencia, y ser hijo de desobediencia es lo mismo que ser hijo de ira. Ser hijo de ira es haber sido engendrado en condenación bajo el enojo de Dios. Juan el Bautista dijo que el que se niega a creer en el Señor Jesucristo no verá la vida y la ira de Dios está sobre él. Para comprender esto con mayor claridad y precisión, permítanme ponerlo en orden lógico. Los muertos en delitos y pecados son hijos de ira, según la Escritura. Hijos de ira y de desobediencia. En ellos opera el príncipe de la potestad del aire, que todos sabemos ya quién es ese príncipe. Siguen la corriente de este mundo y hacen la voluntad de la carne, es decir, lo que les da la gana, en cada caso. Estos datos nos revelan la naturaleza y el carácter de los muertos en delitos y pecados. Nos dicen qué agencia espiritual opera en ellos y nos da las pautas para identificarlos. Eso nos facilita discernir si somos o no de esta clase de personas a las que Pablo llama muertos en delitos y pecados. ¿De qué esencia, según el texto, de qué esencia son los que están muertos en delitos y pecados? Son de una esencia maldita, son de una esencia en desgracia, de una naturaleza que está bajo la ira de Dios, bajo el enojo de Dios. ¿Cómo es el carácter de los muertos en delitos y pecados? En los 3 versículos primeros del capítulo 2 de Efesios, lo dice con claridad. Son de carácter desobediente. Tienen un carácter opuesto al reino de Dios. No les interesa conocerlo y mucho menos vivir conforme a él. ¿Qué agente espiritual opera en los muertos en delitos y pecados, según el texto? Del príncipe del poder del espíritu natural del hombre. ¿Cómo saber si estamos muertos en delitos y pecados? Si somos hijos de ira y si Satanás es el espíritu que opera en nuestro ser. Podemos saber si estamos muertos en delitos y pecados
si somos hijos de ira y si Satanás es el espíritu que opera en las facultades de nuestro espíritu, lo podemos saber por la actitud que tengamos ante el reino de Dios. ¿Cómo discernir nuestra actitud ante el reino de Dios? Podemos saber cuál es nuestra actitud ante el reino de Dios por nuestra respuesta a las demandas o exigencias de la ley del reino de Dios. ¿Cuál es la ley del reino de Dios? La ley del reino de Dios está conformada por todos los mandamientos, exhortaciones y promesas dadas en la Escritura, la Biblia. Pero hay unas demandas básicas que es necesario atender y acatar para poder obedecer todas las demás demandas que encontramos en las Escrituras. Si una persona puede acatar esas normas básicas, también podrá comenzar a obedecer todas las demás. Y tomen nota, por favor, en sus mentes o en sus cuadernos, si les es posible, de estas demandas básicas. Si una persona no es capaz de acatar estas demandas básicas, le es imposible acatar todas las demás demandas. ¿Cuáles son las demandas básicas de la ley del reino de Dios? Una de ellas es el arrepentimiento. Y la otra es la fe en el Evangelio del Señor Jesucristo, la fe en el Evangelio del reino de Dios. Según las palabras del mismo Señor Jesucristo, Marcos capítulo 1, versículo 15, estas dos demandas constituyen una sola. No puede ir una sin la otra. Podemos decirlo de esta manera: las demandas básicas de la ley del reino de Dios es arrepentimiento y fe en el Evangelio. ¿Arrepentimiento de qué? Arrepentimiento de andar conforme al parecer natural, conforme al sentido común, conforme a mis percepciones y a mis criterios, para someterme a los criterios del Evangelio del Señor Jesucristo en todo. Arrepentíos y creed en el Evangelio fueron las dos demandas básicas que el Señor Jesucristo les planteó a los galileos cuando empezó a predicar el reino de Dios. El arrepentimiento demandado por la ley de Dios es el arrepentimiento de andar según nuestro parecer. No es meramente el arrepentimiento de algunas cuantas obras que consideramos malas. Es el arrepentimiento de vivir a nuestra manera para conformarnos a la vida que es conforme al Evangelio del Señor Jesucristo, al Evangelio del reino de Dios. Y el Evangelio del reino de Dios demanda, después del arrepentimiento y la aceptación a vivir conforme al Evangelio del Señor Jesucristo, cuya primera cláusula es creer que para recibir el perdón de nuestros pecados debemos confiar en los méritos del sacrificio del Hijo de Dios hecho hombre, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podemos ser salvos.
¿Qué es el Evangelio? El Evangelio esencialmente es esa obra, la obra que Dios realizó mediante su Hijo para absolver de sus pecados a cuantos creen en Él, en el Señor Jesucristo. Y con la operación del Espíritu Santo para capacitarlos para vivir conforme a la justicia de su reino. Porque fue necesario, dice la Escritura, que el Hijo de Dios fuera levantado como fue levantada la serpiente en el desierto, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan capítulo 3, versículos 14 al 16. De manera que ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 1. Los que están representados por Cristo han sido absueltos de sus pecados. La Escritura garantiza, afirma que los que están en Cristo han sido absueltos de sus pecados y por ello no hay ninguna condenación contra ellos. Pero ¿cómo se identifica una persona que ha sido absuelta por la justicia de Dios? O de otra manera, ¿quiénes son los que están en Cristo? El texto, Romanos capítulo 8, versículo 2, nos da la respuesta. Los que están en Cristo, o los que son absueltos por la justicia de Dios, son quienes no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos capítulo 8, versículo 2. ¿Pero cómo es andar conforme al Espíritu? Andar conforme al Espíritu es proceder conforme a los principios y valores del Evangelio del reino del Señor Jesucristo. Y es andar en ellos en el poder del Espíritu del Señor Jesucristo. Lo contrario es andar conforme a la carne. ¿Y qué es andar conforme a la carne? Andar conforme a la carne es andar conforme a la corriente de este mundo, según Pablo, allí en el texto que estamos considerando. Es andar conforme al príncipe de la potestad del espíritu natural humano. En otras palabras, en palabras castizas nuestras, es andar como a cada quien nos parece. Eso es andar en la carne. El producto de la operación de ese príncipe mencionado por el apóstol allí en el texto, el producto de la operación de ese príncipe en quienes obra es andar conforme al criterio natural, ignorando o despreciando los principios y valores del Evangelio del reino del Señor Jesucristo. En síntesis, los que andan en el Espíritu andan conforme a los parámetros establecidos por el Señor Jesucristo mediante su Evangelio. Quiero llamarles la atención a otro punto importante que tenemos en el texto. Por favor, mantengan su mirada ahí en los 3 primeros versículos de Efesios, del 2º capítulo de la carta a los Efesios. Presten atención a la siguiente pregunta. Según Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3, ¿quiénes también vivían entre los hijos de desobediencia? En el nosotros de este versículo, noten que el apóstol se incluye. El que el apóstol se incluya entre los hijos de desobediencia
debe llamarnos poderosamente la atención. No es un dato insignificante, es un dato de mucha importancia. ¿Por qué? Porque Pablo no era un gentil. Pablo no era gentil según la perspectiva judía. Pablo no era un pagano. Él era judío y además maestro de la Escritura. Sin embargo, ante el Evangelio se halló ignorante, incrédulo, desobediente, blasfemo, perseguidor e injuriador. Y ese testimonio lo da el mismo apóstol en su primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 3. Es el testimonio de él mismo. Y podemos afirmar a la luz de esto que de una manera diferente Pablo también vivió en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne, pero no era un hombre inmoral, era un hombre religioso y sumamente celoso de sus creencias. De manera diferente, desde una posición y perspectiva religiosa ortodoxa, también había vivido conforme a la influencia del príncipe de las facultades del espíritu natural común que mueve al mundo. Pero no lo parecía. No lo parecía, porque pertenecía a la más destacada y pura de las corrientes denominacionales de la fe en Dios de su época. Pablo, cuando era Saulo, antes de su conversión, no era un hombre pagano, no era un hombre entregado a los vicios. Tenía una posición religiosa destacada con una ortodoxia reconocida en su tiempo como la mejor. Pero aquí, en esta parte de su carta, escribió afirmando que también había estado muerto espiritualmente, haciendo la voluntad de la carne. Comúnmente pensamos que los que andan en la carne, bajo la potestad del aire, son los que están fuera de las denominaciones religiosas cristianas. Pero a la luz de esto, queridos, ¿es posible estar muerto espiritualmente bajo la influencia de Satanás, aún estando en una posición destacada de una denominación cristiana con la mejor ortodoxia? Pablo, siendo un líder ortodoxo, celoso y fiel a su ortodoxia, estaba muerto espiritualmente. Eso nos demanda a nosotros, incluso a los líderes cristianos, hacer un examen cuidadoso, exhaustivo, serio, de nuestra condición ante el Evangelio del Señor Jesucristo. Podemos estar en ese mismo riesgo. ¿Por qué? Porque el liderazgo y la ortodoxia, es decir, la buena doctrina, no es garantía de no estar muerto bajo la influencia del príncipe de la potestad de los pensamientos de la carne. Si Dios no le hubiera dado vida a Saulo para convertirlo en Pablo, en su posición y con su ortodoxia hubiese seguido muerto en pecados, creyendo ser un servidor de Dios, porque creía ser un servidor de Dios. Si Dios no le hubiera dado vida, nunca hubiera sido salvo. Y hubiera podido irse al infierno creyendo ser un siervo de Dios y tener herencia en el reino de Dios. ¿Cuál es la lección aquí?
Es una lección para tener muy en cuenta. Y es la siguiente: la ortodoxia y el celo por ella no es evidencia de no estar muerto espiritualmente. Pero podemos estar creyendo eso, que porque tenemos la mejor ortodoxia de la historia y de todas las corrientes religiosas cristianas, tenemos parte en el reino de Dios. Pablo era de una familia dedicada al estudio y a la práctica, a la vivencia de las mejores tradiciones de su tiempo. Y aquí podemos afirmar también que ser de una familia cristiana afiliada a la mejor de las denominaciones evangélicas no garantiza que no estemos muertos espiritualmente. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Que eran por naturaleza. Él, sus compañeros y sus destinatarios eran hijos de ira, lo mismo que los demás. Dice textualmente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Qué es ser hijo de ira? A la luz del texto y su contexto, ser hijo de ira es haber nacido sin conocimiento del Evangelio, sin capacidad para creerlo y obedecerlo. Ser hijo de ira es haber nacido en un estado de incapacidad para agradar a Dios. Ser hijo de ira es haber nacido muerto espiritualmente, según la doctrina del texto que estamos considerando. Quienes no viven conforme al Evangelio son hijos de ira, aunque sean teólogos y ministros destacados. Pablo era hijo de ira siendo ministro y teólogo antes que el Señor Jesucristo se le atravesara en su camino y lo tumbara de su caballo. Antes de eso, Pablo espiritualmente era igual que los gentiles que no conocían el Evangelio. Los que andan conforme a la corriente de este mundo, no hay duda que son hijos de ira. Pero ¿se puede andar conforme a la corriente de este mundo, aún conociendo las Escrituras y siendo maestro de ellas? La forma en que apliquemos la Escritura a nuestra vida cotidiana, a nuestro proceder, puede ser una forma no conforme al Evangelio, sino conforme a nuestro parecer, a nuestro criterio. No por tener un gran volumen de teología en la cabeza, somos realmente cristianos. Si no la aplicamos en el espíritu del Señor Jesucristo, podemos estarla aplicando bajo la potestad del príncipe de este mundo. El todos nosotros del versículo 3 incluye a quienes ayudaban al apóstol en su trabajo y a sus destinatarios originales. Pero lo mencionado corresponde a tiempo pasado. Cuando fue escrita esa carta, Pablo y sus destinatarios ya no estaban muertos en delitos y pecados. Ya no estaban muertos siguiendo la corriente de este mundo, ya no estaban bajo la operación de Satanás, ya no operaba en ellos el príncipe del poder del aire,
Ya no hacían la voluntad de la carne, ya no eran desobedientes al Evangelio, ya no eran hijos de ira, por lo que el autor de la carta dice en los versículos 4 al 10, que Dios hizo por ellos y en ellos. ¿A quiénes más incluye el texto? Incluye a todos los que en algún momento vivían en inconformidad con el Evangelio, pero ahora viven en conformidad al Evangelio. En este todos nosotros, del versículo 3, no incluye a quienes aún viven conforme a la carne, a quienes aún no viven conforme al Evangelio, porque el apóstol está hablando de quienes ya no viven conforme a la corriente de este mundo. Pero quiero enfatizar esto. Vivir conforme a la corriente de este mundo no es necesariamente ser religioso o antirreligioso. Podemos estar viviendo una concepción cristiana conforme a la corriente de este mundo. Y es posible identificar iglesias enteras viviendo conforme a la corriente de este mundo, adorando a Dios conforme el mundo adora a sus ídolos, predicando el Evangelio de la misma manera que los dioses de este mundo promocionan su ser. ¿Quiénes son los demás mencionados en la última parte del versículo 3? ¿Quiénes son los demás? Pablo dice que ellos fueron salvos. Dios los salvó de esa muerte, de ese estado de muerte. Pero aún quedaban personas y quedan personas que no han recibido esa gracia. Esos son los demás. Los demás mencionados en la última parte del versículo 3 son gentiles y judíos que no han creído en el Evangelio del Señor Jesucristo. Son los que permanecen siguiendo la corriente de este mundo. Son los que viven conforme a los deseos y pensamientos de la carne. Son los que siguen viviendo según sus pareceres naturales. Son todos los judíos y los gentiles que no creen el Evangelio. Y todos los judíos y gentiles que no creen y viven conforme al Evangelio del Señor Jesucristo están muertos en delitos y pecados, están muertos espiritualmente, son hijos de desobediencia, hijos de ira, y en ellos sigue operando el príncipe de la potestad de la corriente de los deseos y pensamientos contrarios al Evangelio. Porque solo hay dos reinos a los que pertenecemos. Y no podemos pertenecer a los dos, o pertenecemos a uno o pertenecemos al otro. Y esos dos únicos reinos a los que pertenecemos todos los seres humanos, uno es el reino de Dios y el otro es el reino de las tinieblas, el reino de Satanás. Si no participamos en uno, participamos en el otro. Si no pertenecemos a uno, pertenecemos al otro. No hay término medio, donde no pertenezco ni a este, sino el que no pertenece al reino del Señor Jesucristo, el reino de Dios. Si no pertenece a ese reino, entonces pertenece, aunque no lo sepa, al reino de Satanás. Para concluir, quisiera que por lo menos nos quedemos con un concepto lo más claramente posible de lo que es la muerte espiritual.
¿Qué es la muerte espiritual según el texto que estamos considerando? ¿Qué es la muerte espiritual? A la luz de lo que el apóstol dice en esos 3 versículos de la carta, la muerte espiritual no es que el espíritu de la persona está muerto o inactivo, es que su actividad no es conforme al evangelio del Señor Jesucristo. El muerto espiritual está activo, vive en delitos y pecados contra el evangelio del reino de Dios. No son delitos y pecados contra la ley del Estado de la República de Colombia, sino delitos y pecados contra la ley del evangelio del reino del Señor Jesucristo. El muerto espiritual puede incluso ser religioso, adquirir conocimientos teológicos rectos, ser amante de la legalidad y celoso de la moral de la ley, pero estar muerto espiritualmente. Lo que no pueden hacer los que están muertos espiritualmente es comprender, responder y corresponder al evangelio de forma correcta. Unos tropiezan en el evangelio. No pueden admitir que la salvación sea por la sola fe en el Señor Jesucristo. A otros les parece locura. Unos no creen que habrá juicio contra sus pecados, y otros creen que escaparán de la ira de Dios gracias a su celo por sus tradiciones religiosas. Para los que por la misericordia de Dios resucitan de entre los muertos espirituales, el evangelio para ellos es poder y sabiduría de Dios. Por eso lo escudriñan constantemente, porque su mayor deseo es conformarse al máximo al evangelio del Señor Jesucristo. Concluyo con esto. Si seguimos la corriente de este mundo, estamos muertos espiritualmente. Pero también podemos ser ortodoxos y celosos de la moral y la legalidad y estar muertos espiritualmente. Amar el evangelio es mucho más que amar la legalidad y la moralidad de la ortodoxia evangélica. Amar el evangelio es amar la verdad, la justicia y la misericordia, amar la gracia, es amar al Señor Jesucristo y a su sacrificio. Es amar sus promesas y sus demandas y vivirlas con gratitud y humildad. De manera que todos, varones, mujeres, adultos y niños, debemos preocuparnos por saber en qué estado espiritual nos encontramos. Si estamos muertos espiritualmente, no tendremos herencia en el reino de Dios. ¿Cómo saber en qué estado espiritual nos encontramos? Para saberlo, debemos conocer las características del estado de muerte y del estado de vida. Debemos exponernos a los medios de gracia y vigilar la forma como estamos respondiendo al evangelio dispensado en ellos. Si nuestra respuesta es de indiferencia y olvido al evangelio que por medio de ellos es dispensado, es probable que estemos muertos y por ende sin herencia en el reino de Dios. Si nuestra respuesta es en obediencia grata, humilde y creciente al evangelio, ese es un buen indicio de haber pasado de muerte a vida.